Hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal. Bueno, para quienes no me conocen, soy Milla Ens y este es mi canal de autoconocimiento y desarrollo personal. Ok, el tema que yo les quiero hablar, esta es la serie, para que tengan en cuenta, de planificación. Planificación y organización. Seguro que ya por el tema del video o del título ya habrás sabido que voy a tratar. ¿Te has preguntado por qué algunas personas llegan a tener tanto éxito? Si lo tomamos por el sentido de que algunos llegan a vivir sus sueños, materializarlos. Este video trata de cómo podemos usar la técnica de visualización para poder motivarnos durante la rutina y durante el camino, el proceso, para poder cumplir, hacer nuestras metas. También te voy a enseñar cómo hacer tus metas, cómo dividirlas en largo, mediano y corto plazo. Siga el video. ¿Qué es visualizar? Bien, si yo te preguntara a ti, ¿cómo te verías a ti dentro de 5 o 6 años? No sé, o X plazo. Te daré un ejemplo para hacerlo fácil. Bien, ¿cómo se vería? ¿Qué estaría haciendo? ¿Qué hábitos tendría? ¿Cómo pensaría? ¿Cómo hablaría? ¿Qué actividades tendría diariamente? ¿Cómo serían sus hábitos? ¿Qué comería? ¿Con quién estaría? ¿Qué gustos tendría? ¿A qué se dedicaría? ¿Cómo actuaría? Etcétera. Ya sabes a lo que voy. Cuando te hablo de ello, te hablo de imaginarte. Es decir, de imaginarte tu nueva vida. A todo detalle. Como si estuvieras viviéndola. Y sería como reemplazar nuestra antigua vida. O sea, con esta nueva vida. Si tú sientes esta nueva vida, no sé, pues así, con estas actividades, con estos pensamientos, etcétera, siguiendo el esquema de las preguntas, ¿cómo lo reemplazarías? Imagínatelo, piénsalo, hazte una idea de cómo cambiaron sus actividades, de cómo cambió cada actividad, cómo evolucionó de la antigua vida a la nueva vida, por así decirlo. La idea de esto es mejorar nuestra realidad con la imagen mental que ya hemos creado en algún ámbito de nuestra vida. Para que entiendas, lo que yo te di anteriormente fue un ejemplo, pero puedes aplicarlo a algún ámbito que quieras mejorar, en algún sector de tu vida. Salud, deporte, carrera, estudios, en cualquier área de tu vida, social, etc. Ahora me gustaría que tuvieras a mano un lápiz y una hoja, porque a partir de esta visualización voy a ayudarte a poder dividir de forma bien fácil tus metas a largo, mediano y corto plazo. Bien, hacemos un cuadrito que diga largo plazo, ¿cachai? El largo plazo son el gran resultado, ¿cachai? El resultado de todo eso es como ser un gran doctor. Si hablamos del término de carrera, un doctor, ser corredor profesional, ser fisicoculturista, halterofilia, calistenia, tenista, futbolista. En palabras resumidas, sería el resultado final del ámbito de la vida que elegiste anteriormente. El resultado, por ejemplo, de la salud, un físico, el resultado social, ser reconocido, etc. Es el resultado final de la visualización. Y siguiendo el ejemplo que tenía antes, la salud es el resultado del físico, la salud mental, la economía, etc. Bien, del ámbito que tú elegiste, por ejemplo, puedes dividir, una vez que ya lo detallaste,
Una vez que ya lo detallaste, como el ejemplo que yo hice anteriormente, la salud, cómo se vería el resultado final de la salud, del físico, no sé, pues por así decirlo, pero según el ámbito que tú quieres lograr, puedes dividir cada ejemplo, cada ámbito en una meta. Bien, por ejemplo, cada aspecto es un resultado final. Pero no necesariamente debe ser del ejemplo. ¿Me entiendes? Yo lo que hice fue fueron muchas cosas, pero tú puedes hacerlo a una, ¿vale? Lo que se te haga más fácil o lo que tú quieras. La idea es que tú lo entiendas y lo puedas aplicar, ¿vale? Es lo macro, lo más breve de lo breve. Bien, ahora quiero que hagas un segundo recuadro en tu hoja. Metas a mediano plazo. Como verás, pasamos de lo grande, de una cosa, de un ámbito, a algo más pequeño, mediano. La idea no es complicarte la vida con el ejemplo. Solamente usa un ámbito de tu visualización, un aspecto específico. Como por ejemplo el físico, ¿ya? Lo típico. Pregunta: ¿qué esfuerzo hizo durante 2 o 3 años? 2 o 3 años sería como algo a mediano plazo. Mediano plazo es como un periodo de años, no tan grande como tu meta final, 6 años, 7 años, ni tan corto como semanas, días, meses, 2 años, 1 año. Por ejemplo, durante ese periodo o por cada periodo de 2 años, pudo haber mejorado su físico en un periodo por los hábitos, el ejercicio, mejorado la progresión, después en otro periodo la alimentación, en otro también el sueño. Bien, eso es a mediano plazo, en un periodo, por lo que ya te dije. Es un ejemplo solamente. Mediano, ¿entiendes? Bien, eso es a mediano plazo. Llegar a esos 3 temas que yo te di ahora, siguiendo el ejemplo, pero la idea es que ya entiendas cómo desglosarlo. Se desglosan en más pequeñas partes. Sí, te dije que íbamos a ir de lo macro a lo micro. Bien, el último recuadro que quiero que hagas en tu lápiz, ahí se me perdió el lápiz de hecho, pero es algo que diga metas a corto plazo. Corto plazo serían días, puede ser meses, semanas, ¿cachai? ¿Entiendes? Y estas serían el desglosamiento de las metas de mediano plazo, ¿cachai? Por ejemplo, si partíamos del tema mejorar la actividad física o el ejercicio, por hacer algo diario, por así decirlo, algo que sea fácil de hacer, porque esa es la idea de las metas a corto plazo, que sea fácil de hacer, que sea bien sencillo, no es algo tan tedioso, sino que sea fácil. Por ejemplo, caminar 40 minutos, yendo a comprar. La idea es que lo puedas mezclar con las actividades que tengas que hacer. 40 minutos ya saca al perro, puede ser ayudar en la casa, empezar un curso de entrenamiento deportivo, vas a ver cómo entrenar mejor, caminar 8000 pasos, podría ser cualquier tontería para caminar 8000 pasos diario. Ahí tu creatividad juega. Te recomiendo ver mi video de motivación, cuestión de estrategia, papito. También, por ejemplo, en el tema del estudio, podría ser estudiar 1 hora, estudiar media hora, 15 minutos. La idea es que las metas se adapten a ti, ¿entendés? No es que tú copies la otra persona, sino que tú veas lo que puedas hacer. Son cosas que puedes hacer hoy, con las cosas que tienes a tu alcance, porque con lo que tienes a tu alcance presente vas a poder construir de a poco el mediano plazo y el largo plazo. Bien, para cerrar el tema de este video, te voy a decir algo.
¿Quieres mejorar un ámbito de tu vida con la técnica de visualización? Puedes imaginarte dentro de 6, 10 años, largo plazo, en algún ámbito de tu vida. Desglosamos para poder hacer lo imposible posible con cosas que tenemos a mano, haciendo lo mínimo necesario para poder llevarlo a cabo a largo plazo. Con acciones. Fíjate metas y una fecha límite. Haz pequeños avances cada día. Cada cosa cuenta, sin perfecciones. Puedes checar mi video de Bullet Journal, que es el inicio de esta serie, para poder profundizar más en el tema de organización en mayor profundidad. Y otro ejemplo plástico. Sí, decirlo. Quiero leer 24 libros, 48 libros ya en un periodo de 2 años. Por ejemplo, mediano plazo serían 2 libros por mes. Seguimos desglosando. En el que por 14 días o 15 días, un libro por 15 días. Y ahí te das cuenta de que que un mes tiene un mes de 30 días, se divide en 15. Y en esos 15 días me puedo leer el libro, ¿cachai? Eso sería a corto plazo. Ya, seguimos yendo más chicos. De un libro, por ejemplo, en 14 días me tengo que leer un libro de 200 páginas. Lo puedo dividir. Podría ser 14 páginas por día para poder alcanzar a terminar en el periodo de 14 el libro. 14 páginas que podría leer diario, no sé, yendo a la micro o en un periodo muerto. Y que vos seas, eso fue un ejemplo nomás, pero la idea es que vos seas capaz de entender que puedas dividir lo grande en algo chico. Recuerda que Roma no se hizo en un día. Y bueno, me voy despidiendo. No se te olvide cuidar tu salud. Factores como ellos te van a ayudar a poder progresar, seguir con la rutina. A veces va a ser necesario bajar el ritmo, a veces subirlo, ¿vale? Y tendrás que ver tú y evaluar cómo te sientes. Y bien, no se te olvide encontrar tu ritmo, tu patrón. Y nos vemos. Espero que lo hayas podido entender. I see you.